de la profecía 2021. Ya la tenemos en línea. Alan, si puedes compartir con todos el link para que lo tengan. Agradeciendo enormemente a nuestro querido Alan Taub por organizar la clase, el Zoom y todo. Y esta noche pedí que nos acompañe mi querido hermano, amigo Eli Zuli. Hola Hola, Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. El motivo que pedí que Eli nos acompañe esta noche es por el respeto que le tengo y la admiración que le tengo por sus conocimientos históricos bárbaros que tiene. Escuché la clase del otro día, me quedé impactado, y todas las clases que tiene de historia. Poca gente les gusta escuchar clases de historia y a mí no me gusta por la trauma de la maestra de historia que yo tenía, pero yo creo que el deber de todos nosotros es ser cultos, ser inteligentes, conocer y saber la historia, y ya después harás con ella lo que tú quieras. Pero primero debes de conocer, debes de saber. La ignorancia es el pecado, el delito más grave que puede haber a un humano. Antes de empezar esta clase, quiero aclarar una cosa que todos, me imagino, lo tienen en mente, y ya nos dijeron por WhatsApp y por todos los medios. Esta clase, este tema es muy delicado y sé que dentro de todas las 1000 personas que ya se está rebasando, ya se están reclamando que no pueden entrar más personas, hay gente que no son judías, pocas, pero hay. Y aunque se grabe esta clase y se difunda, no es la intención de hablar mal de nadie, ni de un goy, ni menos de un goy respetado por mucha gente en el mundo. Perdón, no es goy, es yehudí. Pero la idea de esta noche es, uno, conocer como judíos la historia. ¿Cuál es el propósito de esta clase? 3 propósitos. El primero es, lamentablemente, sufrimos de una asimilación bárbara en el mundo, donde muchos judíos se asimilan. Dios, en varias ocasiones en la Torá y en los profetas, nos reclamó siempre: si encuentras un Dios mejor que yo, más verdadero que yo, no tengo problemas. Pero no puedes dejar manantial de agua puras a ir buscando en el mundo sectas y religiones que no tienen fundamento. Ustedes acá en Latinoamérica, con todo respeto, carecen de mucha información de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando con los israelíes. Cuando van a la India, cuando van a Tibet, cuando van al Lejano Oriente, no tienen la menor idea de lo que está pasando. Cómo Yehudim topan con sectas, con religiones, con ideas, y se enamoran de lo bonito y fácil, dejando lo suyo. Y como le dijo en otras palabras un gran budista a un judío israelí que lo volvió en Teshuvah y lo contó en una conferencia, es como ver al dueño de Montblanc, las plumas Montblanc, con una pluma de Montblanc imitada, que la compró aquí en el mercado del martes, esas imitaciones baratas. Si tú tienes del original, si tú eres el dueño del original. Por lo tanto, la clase de hoy es un llamado a todos los Yehudim que no se asimilen, que sepan que tienen en sus manos una cosa increíble, una Torat Emet. Las 2 clases pasadas vimos lo que es Torat Emet, y el que no vio las 2 clases anteriores, por favor que lo vea, para que entienda qué es Torah, qué es judaísmo. Segundo propósito, lamentablemente, esta noche hay muchos judíos que festejan, ni saben lo que festejan, pero si tú como judío quieres levantar una copa y festejar,
comerte uvas o manzanas o lo que quieras, o plátanos, a mí me da igual. Besar no, porque es COVID. No tengo ningún problema, pero esta noche no. Esta noche debería de ser un luto nacional, un luto judío nacional. ¿Saben cuántos judíos murieron en esta noche por el 1 de diciembre, el 1 de enero, por las fiestas? Vivimos una era que Baruch Hashem todo está tranquilo y sales y hay fiestas. Pero ¿saben qué noche de terror judía era esta en la historia? Querido Eli, tú experto en historia, cuéntanos sobre el 1 de enero, entre la noche de 31 y 1, ¿qué pasó en la historia judía a nivel de pogromes? Sí, sí, Jajam. Antes, nada más, me están preguntando si pueden también ingresar por Tutorá, porque está saturado el Zoom. O sea, la gente puede entrar también por Tutorá TV, lo pueden ver por ahí. Normalmente sí. Hoy todos los empleados están de vacaciones. Ok. Entonces, tenemos 1000 privilegiados. Los demás, ustedes cuéntenselo lo que pasó hoy. Ok, perfecto. Y tuyo. Ok, perfecto, porque justo me estaban preguntando. Ok, lo que me preguntó Jajam, justamente un día como hoy en la noche, como mañana, como 1 de enero, desgraciadamente hubo muchísimos pogrom, porque incluso no dejaban a los judíos salir a las calles, porque si veían en muchos lugares, en ciertas ocasiones en la Edad Media, viendo a un yehudí caminando, inmediatamente se le abalanzaban y lo mataban. Hubo en muchísimas ocasiones muchos pogroms que justamente nosotros, los yehudí, ahora que no le ven nada grave, van y festejan lo que es el 1 de enero. Pero hay que saber también que el 1 de enero, por ejemplo, de 1791, la Catalina la Grande, que era la reina de Rusia, justamente ahí puso una zona de residencia para los judíos que no se puedan mover, casi como un gueto en Rusia. Eso es una de las cosas. Incluso el 40% de los judíos del mundo, alrededor de 5 millones que vivían ahí, los mandó a vivir en una zona vamos a decir, un gueto, que fue algo tremendo. Fue una ley que hasta 1917 duró. Después también fueron muy censurados los judíos, siempre buscando el 1 de enero cómo dañar a los judíos. Por ejemplo, el 1 de enero de 1939 también les ordenó a todos los judíos, lo mismo en Rusia, que tenían que poner un nombre a los judíos. En Alemania, todos los judíos tenían que poner un nombre Sará, las mujeres, Israel a los hombres. Eso fue dictaminado también el 1 de enero. Por ejemplo, también se les prohibió el 1 de enero, utilizando esa fecha, a todos los judíos no se podían reunir y todos tenían que estar bajo control nazi. O sea, muchísimas cosas, muchísimos pogrom que empezaron el 1 de enero. Eli, yo leí que en 1490 se realizó una matanza muy fuerte. Otra vez, ¿qué pasaba? La gente salían a festejar su año nuevo, el nacimiento, lo que quieran, y como nosotros, es decir, hoy vamos a averiguar si fue o no fue, matamos a Yeshu, entonces se desquitaban con los judíos, que son los que mataron al Dios que ellos creen en él. Y entonces era una noche de terror. El 24, que es la noche del 25, salió una alajá, entiendan la gravedad, que decía la alajá: esta noche no se va al Knis, esta noche no se estudia Torah, esta noche no se van a las sinagogas, esta noche todas las tefilot y las yeshivot están cerradas. ¿Cuál es el motivo? Creo que lo dije la vez pasada. ¿Cuál es el motivo que cerraban todos los templos y todas las sinagogas en el mundo el 24 y el 25? La gente dice, algunos dicen porque no es una noche buena de estudiar Torah. No, dice Rab Ovadia, no es por eso. Nos mataban esa noche, masacraban a los judíos esa noche cuando salían a las calles. Por lo tanto, Jajamín dijeron: esta noche todo cerrado, no hay Torah, no hay yeshiva, no hay
templos para que no se maten a la gente. ¿Cómo puede ser, digo yo? ¿Cómo puede ser? Con todo el respeto al calendario que quieran, con todo el respeto a la religión que quieran, ¿cómo puede ser que en una noche como esta, que tantos judíos se murieron, que tantos fueron asesinados, cómo puede ser que salgamos a festejar? No se vale, no es correcto, perdón. Esta noche es una noche de sentarse en la casa, estudiar Torah, pedirle a Dios paz en el mundo. Y les quiero decir algo. Somos la religión, y se lo digo a todos los que están preocupados, ¿qué dirán los goín de esta clase? Somos la religión que respeta hasta no más a todas las demás religiones. Nosotros nunca hicimos cruzadas. Nosotros nunca llamamos a jihad. Nosotros no matamos a nadie por no creer en nuestro Dios. Nosotros no matamos a nadie por no creer en nuestra Torah. Nunca. El que quiera que crea en lo que quiera. Hay libertad de culto. En Israel, libertad de culto. En el mundo, en la época de los imperios judíos y reinados judíos y templos judíos, libertad de culto. Solo una cosa. Yo te respeto y respeto tu religión. Lo que no respeto es que en nombre de tu religión me mates a mí. En nombre de tu Dios que inventates, en nombre de tu libro de Torah que escribites tú y no divino, me declares a mí la guerra y me hagas cruzadas, pogromes, inquisiciones. No. Yo te respeto, respétame. ¿Tú quieres creer en el que quieras? Cree. Déjame creer en el que yo quiero. Y hoy vamos a ver cómo el mundo fue injusto con nosotros. Porque crearon toda una religión, todo un concepto mesiánico, y al final a mí me mataron por eso. No se vale. Entonces, vamos a ir paso a paso. Y el tercer propósito, primer propósito de la asimilación. Entonces, segundo propósito no es una noche para festejar. Tercer propósito, pronto, con favor de Dios, en nuestros días, con favor de Dios, va a llegar el Mashiach. Va a llegar alguien y nos va a decir, Dios me mandó para vuestra salvación. Y la pregunta que voy a tener yo, y me imagino todos ustedes, es, ¿cómo sé si es el verdadero o el falso? ¿Saben cuántos Mesías falsos tuvimos en la historia? Tengo en mi mano aquí un libro, se llama, ya se cortó de tanto que le leí, Meshiche Asheker Umitnagdeem. Y es un libro bien grueso de todos los judíos de la historia que se proclamaron Mesías y eran falsos. Ustedes conocen nada más a Yeshua. Algunos conocerán a Shabtai Tzvi. Pero aquí hay nombres que ni yo conocía. El Mesías falso David Reubení, y el David Aroloi, y el Nisim Ben Abraham, y Abraham Abulafia y Mahloket, y si era o no, y Jacob Frank, y Tzvi Hirsch, y Yosef, listas de judíos, que hay una frase maravillosa que me fascinó en este libro que dice, muchos judíos falsificaron el sonido del shofar del Mashiach, aprovechándose de las desgracias de la gente, de épocas turbias y oscuras, donde vinieron y ofrecieron salvación, ofrecieron Geulá, ofrecieron y no lo eran. Quiero que quede claro algo, y con esto ya empezamos la clase, terminé las introducciones. Quiero que sepan algo. En el mundo se estilaba, se acostumbraba que el superhumano, el que era un humano superdotado, poderoso, era Dios. Paró se proclamó Dios.
Nimrod se proclamó Dios. Y le puedo dar una lista enorme de líderes mundiales que al tener un poder muy grande se proclamaban Dios. O que venían de una relación con Dios. Hércules viene de la relación del dios Zeus. Es decir, una relación de Dios para que venga al mundo un humano superhumano. Que ese humano es un dios. En el judaísmo, tú no puedes decir que eres Dios. Porque el judaísmo parte de Bereshit bara Elohim tashamayim ve'et haaretz, no tú. Entonces, ¿qué es el máximo humano que puedes llegar a ser? Mashiach. Por lo tanto, cada vez que había un humano con poderes, un humano con inteligencia superior, un humano con éxito anormal, como no se puede proclamar Dios, como era de costumbre, se proclama Mashiach, que es lo máximo judío que puedes alcanzar. Y mucha gente, con falta de recursos, con enfermedades, con problemas, se apegaban en esa gente, porque era lo único que tenía. No estoy hablando de Yeshua, estoy hablando de toda esta listota enorme de judíos falsos que se aprovecharon de las personas. Y mi pregunta, que es el tercer propósito de esta clase, mañana llegará el Mashiach. Y a lo mejor nosotros, con la corona y el mundo, y cómo está, y todo esto, y la economía, oye, Mashiach, Mashiach. ¿Y quién dijo que no es otro que se aprovechó? ¿Quién es otro? ¿Quién dijo que no es otro? ¿Cómo sabremos si eso no es? Esa es la pregunta que vamos a concluir al final de la clase con ella. Vamos a comenzar después de todas esas introducciones. Ahora sí, asiéntense, anoten, escriban, porque estos datos que van a escuchar de mi querido Eli, que repito, le admiro por sus conocimientos históricos, aprendo mucho de él, nos va a ilustrar con mucha información y yo empezaré la clase y Eli la rellenará con su sabiduría maravillosa. Comenzamos. Vamos a hablar en primer lugar, Eli, el 1 de enero. Rosh Hashanah esta noche. Dime cuándo salió, cuándo se inventó, cómo ocurrió que esta noche es o no es el principio del año, no para nosotros Rosh Hashanah, pero para el mundo. Es correcto porque la gente cree, Eli, que hoy, 1 de enero, desde Adam Arishon hasta hoy, todos respetaron 1 de enero. ¿Saben qué? Desde la historia de Yeshua. Ese 1 de enero, cuando nació. Bueno, Jan, muchas gracias. Yo también lo admiro. Yo también aprendo muchísimo de usted. Gracias, Elisa, era el contrato. Yo te alabo, tú a mí también. Dale. Hoy lo vimos un poco la semana pasada en una clase que dimos. Hoy en día todo el mundo piensa que esto es el 1 de enero y así comienza el año, como nosotros Rosh Hashanah. Entonces la gente piensa que este es el Rosh Hashanah para los Goim, porque nos basamos o se basan en lo que es el calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos hoy. Por eso la gente festeja el 1 de enero como un año nuevo, pero lamentablemente, y dada la ignorancia de muchos judíos que salen a festejar el 1 de enero sin saber su origen, sin saber su motivo verdadero. Y aunque muchos creamos que en verdad el 1 de enero siempre fue, como dijo el Jajam, siempre fue el comienzo del año, pero realmente no fue así. Desgraciadamente, o sea, la gente pensamos una cosa, pero no es piensa que es así, pero hay que saber un poco más. En la Mishnah, justamente, en Avodah Zarah, ahí traen en la página 8, en Dafjet, que nos enseñan que antiguamente los romanos festejaban una fiesta que era la Saturnalia y Calendas. Entonces ahí nos dijeron, Jamí, que no debíamos comerciar con ellos, porque era una fiesta pagana. El 1 de enero, en verdad, era justamente una fiesta de idolatría, porque se le festejaba al dios Jano, que después salió January, lo que es en inglés. Era un dios que miraba hacia adelante, miraba hacia atrás, el día de los comienzos, el día de las finalizaciones. Entonces, ¿qué año estábamos hablando, Eli? Todavía de 153 años antes de la era común. Pero no se festeja, o sea, recién ahí se puso como el 1 de enero, pero era una fiesta que se le dedicaba a un
dios, que era el Pero dios. no era el principio del año. El año era el 23 de marzo, empezaba justamente con la época de cuando empezaban a florecer, cuando empezaban lo que es, para los judíos mejor de Shabbat, ¿no? Pero era el 23 de marzo ellos tenían que ahí empezaba el año. Se puso luego como el 1 de enero porque era un dios que miraba hacia adelante y hacia atrás, entonces era el dios de los comienzos. Todavía no había aparecido incluso el cristianismo, hasta que después de mucho tiempo atrás, incluso los romanos lo pasaron para el 15 de marzo. O sea, todavía no existía lo que nosotros conocemos como el 1 de enero. Esto cambió, como dijimos, no sé si dije bien el año, en el año 153, ahí se pasó al 1 de enero, 153 antes de la era común. Pero lo cierto es que hasta el año recién 367, ahí vamos a decir, los evangelios canónicos, ahí lo pasan a formar dentro del Nuevo Testamento y ahí lo ponen como, vamos a decir, como 1 de enero, pero prácticamente hasta el siglo IV no se sabía lo que era 1 de enero, no se conocía como el día 1 de enero. Eso es lo que usted... y otra cosa más rápido, recién ahí, como dijimos, en el siglo IV vino un papa y quiso poner el calendario en orden, porque hasta ese momento no se llevaba la cuenta del calendario. Recién, todavía en el año 525 se comenzó a llevar la cuenta. Hasta ese momento no había cuenta, no como nosotros los judíos que tenemos cuenta de la Dama Rishon. Nadie llevaba ninguna cuenta. Era la cuenta que se llevaba de acuerdo al gobernador en turno. Bueno, este es el 4º año, el 7º año del gobernador. Hasta ese momento no había cuenta, hasta que vino un papa y dijo, bueno, el papa Juan I dijo, hay que llevar una cuenta, no podemos seguir llevando la cuenta del calendario romano. Entonces hicieron toda una cuenta retroactiva para ver cuándo había nacido supuestamente Yeshua. Entonces dijeron, bueno, hace 525 años nació, bueno, a partir de hoy estamos en el año 525. Y ahí se puso ese 1 de enero, que era el Dios. Eli, a ver si entiendo. Es decir, hasta el año 520 cacho, no había conteo de los años. No existía en el año 520 cacho, ahí decidieron, hoy es el año 500 retroactivamente. Sí. Por una cuenta mal hecha también que hicieron, que supuestamente hace... ¿Por qué mal hecha? ¿Por qué es mal hecha? Porque ellos contrataron a un matemático llamado Dionisio y él empezó a calcular todo retroactivamente, pero no calculó el cero, no se conocía el número 0. Entonces, al no conocerse el número 0, no contaba el año 10, porque contaban el año 9 y luego el año 11, luego no contaban el año 20, el año 30, el año 100, 101, no contaban, recién se pasan al 111 y del año 99 se pasa al año 111. O sea, que se tragaron un montón de años sin conocer el número 0. Entonces dijeron, bueno, este es el año 525, pero no era realmente 525 del nacimiento de Yeshua. Era totalmente erróneo. Ahora, lo que tú dices no es un dato judío, es un dato mundial. Es decir, es una realidad en el mundo, no tiene que ver con nosotros. No tiene nada que ver. O sea, eso los mismos historiadores en todo el mundo reconocen que no estamos en el año 2020, que fue totalmente un error. Hay diferentes opiniones, pero bueno, se quedó así. Se quedó así. Ok. Ahora, vamos a hablar, ya hablamos del 31-1. Vamos a hablar un minuto del 24-25, que es la Navidad conocida hoy en día. Es importante que sepamos que los primeros que tenían el calendario ordenado eran los judíos, no sé si los chinos, no sé si había COVID en esa época, pero los chinos tenían su calendario. Nosotros los judíos tenemos a Hodesh Hazelachem, Rosh Hodashim. La Torá hace 3.500 años ya establece todas las leyes de lo que es un calendario, lo que es un mes, lo que es un año. Y lo curioso, que es lo que estuvimos viendo hoy, él y yo, que cuando la Torá pone el primero del año calendario hebreo en el mes de la primavera, los goín pusieron hasta
el 1 de enero, el Rosh Hashanah de ellos era en la primavera. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la Torá, que la Torá dijo que el principio del año es en la primavera. El 25 de diciembre es un dato muy, muy curioso. Quiero que pongan atención un segundo. No voy a meterme en todos los datos porque está un poco, o sea, no es para la clase de hoy, es una clase más petit, pero el Maharal de Praga explica el 25 de diciembre. Dice el Maharal de Praga, hay aquí algo muy curioso en el mundo. En estas fechas, nosotros festejamos en el 25 del mes de Kislev la fiesta de las luces, Hanukkah. El mundo festeja el 25 de diciembre las lucecitas, y ves en las calles, este año no tocó justo, pero en muchos años tu Hanukkah está enfrente de las lucecitas del vecino. Y ambos en el 25 de tu mes y de su mes. ¿Cómo llegó el mismo 25 y las mismas luces? El Maharal de Praga tiene una explicación fabulosa, profunda. Lo di en una clase donde explica lo que es la Tkufá, lo que es el final de la época, que las noches en Israel empiezan a ser más cortas y los días más largos y hay más luz a partir del 25 de Kislev. De ahí, en el origen de los orígenes, que eran fiestas paganas, se estableció el 25 del calendario de ellos como el comienzo de las luces, el comienzo de la iluminación. A nosotros nos coincidió con Hanukkah. Pero, Eli, una pregunta. Este 25 de diciembre, ¿cuándo nació? ¿Qué es y por qué es? Es una muy buena pregunta. Y es necesario saber que prácticamente todo lo que teníamos entendido o lo que tiene entendido el mundo de que Yeshua nació un 25 de diciembre, eso es totalmente falso, es totalmente un mito, y eso lo dicen los mismos historiadores o los mismos papas, de que en verdad no nació un 25 de diciembre. Incluso en todos los evangelios, en todos lo que se llaman, lo que le dicen el Nuevo Testamento, ninguno da la fecha de nacimiento. Todos empiezan a hablar recién de Jesús cuando tenía a partir de 30 años. Nadie sabe ni siquiera cuándo nació. Y en ningún libro está registrado incluso su fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que digan que el 25? Bueno, había que poner una fecha. Incluso hay diferentes opiniones muy importantes. Una de las más importantes dice que nació el 28 de marzo. ¿Por qué el 28? ¿Por qué el 28 de marzo? Cada uno da una versión. Otros dicen que en verdad nació, tenemos que decir que nació el 20. Bueno, ¿por qué el 28 de marzo? Porque de ahí, no, se engendró el 28 de marzo y son 9 meses, entonces justamente el 25. Bueno, cada uno da una... Déjame entender, porque aquí hay otro enlace judío. ¿A qué me refiero? Como en el judaísmo, el profeta de nosotros, Moshe, nació el 7 de Adar y falleció, que no sabían cuándo nació, dijeron, como falleció en la fecha, ¿cuál era? Pesach, 14 de Nisan. 14 de Nisan, pero en fresa que gordiana, ¿qué sería? ¿Qué dijiste? 14 de septiembre. No, esto dijimos que el 28 de marzo, que era justamente... 28 de marzo, entonces nació el 28 de marzo, como Moshe Rabenu, que falleció en el día que nació. Son suposiciones. Ahora, otra vez quiero repetir algo importante para el bien de la clase. Lo que estás diciendo ahorita, Eli, no es un dato judío. No, para nada. Es un dato incluso católico, es decir, si entras a internet y lo investigas, ellos mismos dicen que no se sabe si nació, o lo más probable que no nació el 24, sino simplemente hubo una razón que se pegó el nacimiento a la fecha. ¿Cuál es el motivo, Eli? En ningún lugar se va a encontrar. Entonces, ¿cómo que nació el 25? Entonces, ¿cómo llegamos al 25? Justamente había una fiesta pagana, antes incluso de los romanos, que se llamaba la Saturnalia, la menciona también en la Mishnah.
que era una fiesta totalmente Gana. lo que sea. Era una fiesta de 8 días, desde el 17 aproximadamente hasta el 25. Lo que pasa es que con el afán de ganar adeptos, entonces los cristianos proselitistas iban tratando de ganar gente. Entonces la gente no quería, los paganos no querían convertirse al cristianismo, porque era muy difícil. Decían, bueno, ahora tenemos que hacer Brit Milá. No, no hagas Brit Milá, eso, Orlat de Babjem, es bueno que seas de corazón. Bueno, pero tenemos que cumplir Shabbat. No, Shabbat ya se va a anular. Kasher no hay que cumplir, pero bueno, vamos a dejar nuestras fiestas son importantísimas. Bueno, no te preocupes, ¿qué fiestas? La fiesta saturnalia no podemos dejarlas, porque ese día uno puede hacer lo que sea, puede matar, puede violar, el amo con la esclava, era algo totalmente que estaba todo permitido, intoxicarse hasta o sea, tomar, todo. Entonces, ¿qué pasa? No querían dejar esa fiesta. Bueno, no te preocupes, vamos a traer esa fiesta al cristianismo. Pero ¿cómo vamos a dejar que esa fiesta pertenezca al cristianismo? Entonces tenemos que darle un toque cristiano. Entonces la cambiaron y ahí salió lo que es, la pusieron el 20. Pero ¿qué tenemos que poner? Algo tenemos que poner. Bueno, vamos a poner, como no sabemos cuándo nació Yeshua, entonces vamos a poner justamente al final de esta fiesta. Por eso se puso el 25 de diciembre como nacimiento, para poder juntarla, poner junto con esa fiesta, la Saturnalia, y poder ganar adeptos. Esto ocasiona... Déjame resumirlo. Había una fiesta entonces, Exacto, Saturnalia, de épocas antiguas, de pueblos paganos, que coincidía con la fecha del 25. sí. Cuando los católicos vinieron a meter a Yeshua y a su idea a todos los pueblos paganos, les dijeron, respetaremos vuestras fiestas, y asignaron el nacimiento, que según todos los católicos no fue, los líderes católicos, no fue el 25, lo asignaron a la fiesta saturnaria para juntar adeptos y traerlos a la religión, respetando las fiestas y los bailes o lo que querían hacer en esos días. ¿Así estoy bien? Exacto. Una cosa más, era una fiesta que justamente, como dijo antes, que se empieza a alargar el día, ¿no? Entonces era la fiesta que se le hacía al dios Mitra, una fiesta que se le ponía al dios, para el dios pagano, para decir que, bueno, ahí se empieza a alargar los días. Entonces, esa gente también había que atraerla. ¿Cuándo era la fiesta del dios pagano? Justamente era el 25 de diciembre. Era esta fecha. Una cosa que dijiste, y duró 8 días. Empezaba la fiesta esa fiesta de Saturnalia duraba 8 días, y a partir de ahí, ahora del 25, que lo pusieron en lugar, porque todos los dioses nacían justamente el 25, incluso hay un dios azteca también, que también se lo pone que nació, todos los dioses lo ponían así, que nacían el día 25, porque era el día que se empezaba a alargar, entonces el día. Entonces, el sol. Hazme un favor. Sí. ¿Me puedes explicar el arbolito? Bueno, el arbolito, eso está en la Torá. La Torá habla de la Asherá, que es un árbol de Abodá Zará. Es un árbol que se lo empezó en Persia, digamos, en la Edad Media, los asirios todavía. Ellos empezaron con todo este tema de la Asherá, la Asherá era como la esposa del Baal, era la diosa de la luna, que era la mujer, vamos a decir, del Baal, el dios Sol. Era como, y se lo adoraba a ese árbol. Los germanos también, después el pueblo, lo obtuvieron ellos de los babilonios. Ellos agarraron esa costumbre. Y luego hay los romanos en Roma, ya también querían ese árbol, porque lo traían, lo decoraban. Era un árbol que supuestamente le traía beneficios. Entonces, mucha gente tampoco quería convertirse. Bueno, no quiero dejar mi árbol, no te preocupes, lo vamos a poner de alguna manera dentro de esta fiesta con cerezas rojas. El arbolito es totalmente pagano, de la época de los babilonios, Totalmente hablando, 500 años antes de toda la era común, y todos ellos, y la Torá también trae, que no harás idolatría con el árbol de Asherá, se refiere a esa idolatría. A ese árbol que luego lo adoptaron los romanos y lo adoptaron los cristianos para poder ganar. Quiero decir a todos que una de las imágenes que más me duele ver
es muchos judíos americanos, con todo respeto a los judíos americanos, donde se vanaglorian cuando prenden la Hanukkah al lado del arbolito, sin entender el origen. Otra vez, el arbolito de hoy en día, en verdad, no tiene que ver con nada de la idolatría de los babilonios, porque carecen de la información que Eli nos está dando, de la relación de las diosas, del arbolito, etc. Pero no se olviden, hay cosas que a lo mejor parecen simples, pero su origen es idólatra. Y nosotros yo no tengo ningún problema que el vecino prenda todos los arbolitos que quiera. Pero cuando un judío empieza a ver en eso parte de una cultura bonita universal y la ubica en su casa y pone la Hanukkah enfrente, donde la Hanukkah simboliza justamente, de nuevo, el 25, y la luz y el judaísmo, en contra de la asimilación, que es lo que más pelearon los Maccabim, en contra de la asimilación griega de esa época. Y él prende la Hanukkah al lado del arbolito que simboliza la asimilación máxima, sin entender que su origen de ese arbolito es una idolatría pagana de los babilonios, que cuando se estableció la religión de los católicos, agarraron lo pagano, lo metieron dentro de lo suyo para que los paganos acepten convertirse. Oye, Eli, ¿y Santa Claus? Santa Claus también, y los regalos también. Santa Claus es un poquito más adelante en la historia. Ahí había un monje llamado Nicolás, que él había fallecido en Turquía en el año 345. Él supuestamente daba regalos a los niños. Después de 800 años, unos marineros dijeron que encontraron sus huesos. Después de 800 años, encontraron sus huesos y se los llevaron a Bari, al puerto de Bari, a Italia, y después lo enterraron en Italia. Entonces decían que le daba regalos y ya lo llamaron como, lo empezaron a idolatrar. Luego vinieron los romanos, los germanos se los llevaron porque ellos tenían otro dios que se llamaba el dios Woden. Entonces ahí empezaron a asimilar una cosa con la otra. Entonces ahí quedó un dios Woden que estaba en el invierno y tenía barba larga, pero montado en un caballo. Luego lo pasaron a montar a un reno. Pero ahí quedó todo este tema. Pero mucho más adelante, después ya en el siglo XIX, empezó a surgir una historia, porque había un escritor que empezó a hablar de todas estas historias, pero para caricaturas para niños, revistas para niños. Y se hizo muy, muy popular. Se llamaba Washington Irving. Pero después todo esto salió de una caricatura prácticamente. Había un dibujante, se llamaba Tomás Nast, que él dibujó a ese dios que caminaba con un reno, que volaba con un reno, que descendía a través de chimeneas en una casa en el Polo Norte, con un taller lleno de elfos. Como caricatura de niños. Como caricatura de niños. De niños, pero resulta que en 1931 la Coca-Cola, eso lo habíamos visto la semana pasada también, como consecuencia de que le eliminaron un ingrediente a la Coca-Cola, que era la cocaína, por cuestiones legales, entonces empezó prácticamente a quebrar, o sea, la gente ya no tomaba. Entonces contrataron a un dibujante, que se llama un dibujante sueco famoso, Haddon Sundblom, que necesitaban crear algo para levantar. Entonces hizo a supuestamente que lo hacían en las caricaturas, lo puso ahora para tomar Coca-Cola. Santa Claus, que pasó por Germania, por Holanda, y ahí empezó a dibujar. Tenía un amigo que era un gordito, alegre. Entonces empezó a dibujar como él y empezó a dibujarlo como la Coca-Cola. Luego la Coca-Cola dijo, no, pero no puedes hacer verde, tiene que ser del mismo color. Lo hizo y ahí levantó las ventas impresionantes, y ahí está, desde ese momento hasta ahora, prácticamente el que sacó a la luz a Santa Claus fue la Coca-Cola. Otra vez, no es un dato judío, es un dato mundial general. Se puede ver todo lo que estamos hablando, se puede ver en cualquier libro, en el internet, en cualquier enciclopedia, todo es... Ok,
Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, porque ahorita vamos a empezar a hablar un poco de Yeshua. Vimos que muchas de las cosas que hoy en día la gente ven como normal eran de origen pagano, donde con el tiempo se fue metiendo a la religión casi mundial para que todos los paganos acepten convertirse y ser parte de la nueva idea en el mundo. Pero vamos a hablar entonces ahorita de la idea como tal. Y quedo nada más recordar y decir, la clase es Leilun Nishmat Chaim Moshe Ben Ruth, Tinishmatot Tzurah Bitzor Chaim. Seguimos con ahorita sí un poquito entrar en la historia de Yeshua. En primer lugar, quiero que quede claro, como dije y repito, la historia está llena de gente, hablando ahorita de judíos, que se aprovechaban de situaciones y se proclamaban Mashiach, especialmente en la época de la destrucción del templo, donde había mucha invasión romana que acarreaba masacres, problemas, violaciones, profanaciones. La gente estaban vueltas locas en ver un poquito de luz en el final del túnel. En esas mismas épocas, nosotros conocemos a Yeshua, pero no conocemos a todos los que intentaron hacer lo mismo en sus épocas. Uno de los ejemplos era el sobrino de Rabbi Yohanan ben Zakkai, uno de los rabinos más grandes de la época de la destrucción del templo. Él también se quería proclamar como Mashiach, haciendo el héroe contra los romanos, como los Hashmonaim fueron contra los griegos. Y hay historias enteras sobre él, cómo quemó todos los depósitos de Bentitzita Kesat, de Kalba Sabúa, de Nagdimón Ben Gurión, para que se obliguen a creer en él como el líder que los salvará de los romanos, como Matitiau salvó a los judíos de los griegos. Paréntesis nada más. Hoy en día, Eli escucha un dato interesante. Hoy en día se descubrió a través de mi amigo que amo, que creo que es la persona más que quiero en el mundo, que se llama David Beeri, descubrió toda la ciudad enterrada debajo del barrio de Silwan, enfrente del Kotel, a la izquierda cuando sales, Ir David. Debajo de las casas de todos los árabes, él compró una casa, entró por debajo, encontró toda la ciudad oculta, secreta, desde las épocas del Bet HaMikdash II. En una de las casas que yo fui a ver, que él me hizo el favor de entrar, y me dijo, eres privilegiado, porque a Bibi Netanyahu le vamos a enseñar esto en 6 meses. Entonces, entrando en las excavaciones, yo vi con mis propios ojos la casa de Nagdimón Ben Gurión, una casa del gran millonario de esa época, y este sobrino de Yohanan Ben Zakkai le quemó todos los depósitos de trigo que tenía, en tal que crea en él como el líder salvador de Am Israel. Y se ve hasta la fecha todo lo quemado allá que hizo este Mesías falso. Otro, que fue después, era Bar Kokhba. Bar Kokhba era un líder tan fuerte que muchos creyeron que es el Mashiach que Dios mandó para ganar a los romanos. Así que Yeshua nace o vive, crece en una época que muchos o varios judíos intentaron abrir su secta. No hablo de Qumran y de los ISIS, no, hablo de nada más esos judíos que dijeron, quizás yo soy el salvador de los judíos de esta mano romana. Lo curioso en la historia es que los judíos supieron que no vino a salvarles a ellos. Y los romanos le adoptaron como el Mashiach para que en su nombre mate durante toda la historia a los judíos. Cosas curiosas de la historia.
Pero en nuestros escritos, y aquí es importante saber algo, el mundo no tiene historias de Yeshua. El mundo no supo nada de él, por una simple razón. Eli, corrígeme la fecha, como 300 y pico de años después de Yeshua, empezaron los romanos, Pilatus, a tomarlo como el Mashiach. No Pilatus, Constantino lo tomó ya, fue que se expandió y empezaron a... ¿Qué año? Seguidores, pero en ese momento ya la hicieron, ya cuando se convierte el emperador Constantino en cristiano y convierte a su ejército y después a todo su pueblo, entonces ahí de a poco fueron tomando los demás países. Pero hasta ese momento sí había, pero era algo poco, porque de hecho no tuvo seguidores como Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi más adelante tuvo miles de seguidores, pero en sí Yeshua, aparte de los apóstoles y aparte de unos 300 personas, no tenía un ejército de seguidores que mucha gente no. Por eso mismo el Talmud prácticamente casi no habla, lo poco que pudieron censurar, pero no habla mucho, porque fue algo como man de marzo. O sea, ¿para qué vamos a nombrarlo? Si no fue algo como una cosa explosiva, fue algo simple. Entonces el Talmud no le dedicó mucho tiempo a la vida de Yeshua. Con todo eso, Eli, con todo eso, exacto, hay algunos escritos únicos judíos sobre Yeshua, ya que estuvo en casa, ya en Israel, dentro de nosotros, era uno de nosotros. De tal forma que los únicos que sí escribieron sobre él en su época y sobre su familia éramos nosotros. Los judíos 300 años después, y subrayen lo que voy a decir, porque en 10 minutos aproximadamente, ¿no, Eli? Voy a aclarar todo lo que vamos a decir en esos 10 minutos. Pero de mientras, tomen y subrayen. 300 y pico años después, el mundo buscó nuestros manuscritos para establecer la historia de Yeshua. Porque nosotros somos los que escribimos sobre él. Ahora, escribimos poco. Porque como dijo Eli, en su época no era nadie. Por lo tanto, se le dio poca atención. 2, lo que sí se escribió fue censurado durante toda la historia con el poder de la iglesia, sobre todo los judíos que vivían en la diáspora. Como van a ver más adelante, nos obligaron, creo que era en el 1520 aproximadamente, nos obligaron, no, 1270, nos obligaron borrar de nuestras Gemarot todos los dichos sobre Yeshua. En 1520 aproximadamente, el Vaticano prohibió estudiar la Gemara porque había en ella partes que hablaban de Yeshua. Entonces los Jajamín, para poder estudiar la Gemara, sacaron en las ediciones nuevas todas las partes que hablaban de Yeshua, porque no nos dejaban escribirlo. Recién, Estado de Israel, mundo diferente, con más libertad de culto, empezaron las nuevas Gemarot a volver a integrar esos párrafos que se quitaron. Así es. Y uno de los párrafos dice lo siguiente: ¿quién era Yeshua? El primer párrafo que voy a mencionar, y a partir de ahora graben 10 minutos y después voy a regresar a todo lo que vamos a decir ahorita, tanto Eli como vuestro servidor. El primer tratado sobre Yeshua habla de la época de Rabbi Yoshua ben Perahia, en la época del rey Yanai. Rabbi Yoshua ben Perahia era un rabino que se escapó a Egipto porque yerno. Cuñado. Porque su cuñado, el rey Yanai, decidió matar a los Jajamín. Él era descendiente de Hanukkah, descendiente de los Hashmonaim, y los Hashmonaim eran Kohanim, y Jajamín le dijeron: Cohen no puede ser rey,
rey tiene que ser de Yehudá. Así que, señor rey, quítese su corona y vete a ser Cohen Gadol. Él se molestó con los Jajamim y les decretó la muerte. El Cuñado. cuñado, Rabbi Yoshua ben Perachia, se escapó a Egipto para que el cuñado no le mate. Con él se escaparon sus alumnos. Entre sus alumnos, cuenta la Gemara, estaba Yeshu. Hubo un malentendido entre el rabino y su alumno, donde una vez fueron a visitar a un alumno que estaba enfermo, y el rabino dijo una frase, el alumno Yeshu lo interpretó de otra frase, el rabino se ofendió y le dijo, lárgate, no te quiero enseñar más Torah. Cuenta la Gemara que este Yeshu recibió el regaño del alumno, del maestro, por no entender lo que se refirió, y vino a pedir perdón una y otra y otra y otra vez, y el rabino, de forma incorrecta, que quede claro, Jajamim lo ponen como forma incorrecta, no aceptó su perdón, y le rechazó, y le rechazó, y le rechazó, hasta que este dijo, si me rechazaron, abriré mi secta, abriré mi religión. Y así comenzó la historia de Yeshu según la Gemara. Otra Gemara trata, a ver, Eli, ¿quién era la mamá de Yeshu según la Gemara? Bueno, una cosa nada más que quería corregir, porque cuando él estaba con Yoshua en Perajía, volvían de Egipto, lo hospedó una mujer. Entonces él, después de que lo atendió también, entonces Rabbi Yoshua en Perajía le dijo a su alumno Yeshu, dijo, mira qué bonita mujer, cómo nos atendió. Entonces se refirió a la anfitriona, se refirió a cómo la recibió. Entonces Yeshu le dijo, no, cómo bonita si la mujer está, los ojos los tiene feos. Pues ahí se enojó Rabbi Yoshua ben Perachia, dijo, ¿cómo? Yo no estoy hablando del físico de la mujer, te estoy hablando de cómo nos atendió, de la Ahnasat Orjim, no de lo físico. Entonces ahí fue cuando lo echó. Bueno, la mamá del famoso Yeshua, con nosotros, ahí trae el Tosafot también en Hagigah, en el Daf Dalet, que hay una pregunta, dice, ¿se puede llegar a equivocar el Malach HaMavet? El ángel de la muerte tiene una... le dan una misión, pero ¿existe que se equivoque? Bueno, ahí la Gemara empieza a analizar, al final dice que sí, que existe que se puede llegar a equivocar. Y trae un ejemplo, que estaba destinado, que tenía que traer a Miriam. Miriam, ahí trae Megadela Sear, por eso se llama Magdalena. María es María. Miriam es María, y Megadela Sear quiere decir la que hacía que se peluquera. Porque muchos dicen que se descubría, pero que tenía el pelo muy largo. Bueno, entonces era la hora que le llegó, pero resulta que el enviado del Malach HaMavet se equivocó y le llevó a otra persona, a Miriam, la que se ocupaba de la niñera. Y el Malach HaMavet dijo, no, yo no te pedí te pedí a Miriam, María Magdalena, a Miriam, ¿sí? Es decir, de la palabra hebrea, Megadla, salió Magdalena. Magdalena, la conocía hoy como Miriam, como María Magdalena. Megadla Sear. Si se dejaba yo estaba diciendo es, 300 años después, tuvieron que basarse en nuestros manuscritos para crear la historia. Exacto. Otro detalle, la Gemara habla mucho de Papus ben Yehuda. Según muchos historiadores judíos, Papus ben Yehuda era el esposo de Miriam, no el papá de Yeshu. El esposo de la mamá de Yeshu. Este Papus ben Yehuda, la Gemara critica muchísimo. Estamos dentro de los 10 minutos que después tenemos que arreglar todo lo que voy a decir, pero ahorita nada más escuchen. Este Papus ben Yehuda, la Gemara critica mucho, que era muy celoso y cada vez que salía de la casa cerraba la casa con candados para que su esposa no salga a la calle, al mercado. Vino una persona el día de Kippur que se llamaba Yosef. Algunos dicen que es Yosef Meshita. Y él la dijo a ella, sal por la ventana
y deja a tu esposo Papus ben Yehuda y ven conmigo a Betlehem, a Belel. Ella sale por la ventana, se va con él y de ahí empieza toda la historia de esta Miriam, María, con este Yosef, Meshita, y entre los dos traen a Yeshua al mundo, siendo ella casada con Papus ben Yehuda. Otra versión habla que este Yeshua es Ben Satedá, ¿no? Sí. Y otra versión dice que es Ben Patedra. Patedra o Patedra. Sí. Okay. Otra versión dice, ahorita estoy entrando en la parte de las confusiones. Y ya van a entender por qué digo todo esto. Repito, estamos dentro de los 10 minutos o ya me extenden, no sé. ¿Quién es? Hijo de Papus ben Yehuda, hijo de Yosef Meshita, hijo de Ben Setra, hijo de Patedra. Era en la época de Yoshua ben Perachia, que Yoshua ben Perachia es, corrígeme, Eli, 120 años antes de Yeshua. 165 años antes. 165 años antes de Yeshua. Y este Yeshua, que la Gemara habla de él, escuchen bien y agárrense bien, porque si hay discusión si matamos a Yeshua o no matamos a Yeshua, pues que quede claro. La Gemara dice, víspera de Pesaj, el Bedín judío, el Sanedrín judío, ahorcó a Yeshua. Si dudas si le matamos o no, la Gemara dice que nosotros le ahorcamos. Pero espérate un minuto. Él nos fue ahorcado, fue crucificado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y además, el Sanedrín funcionaba en la época de Rabbi Yoshua ben Perachia, pero en la época de Yeshua, ya no, el Sanedrín no mataba. No había. Pascudi Nene Fayot. ¿Ah? ¿Eli qué? Dice la Gemara que Pascudi Nene Fayot en el año 28. 28. Entonces no puede ser que nosotros le matamos, porque ya no había Sanedrín que mataba. Y No, ellos mismos dicen que el rey, que el encargado romano, Constantino, No, era Poncio Pilato. mucho Pilato, se me equivocó entre los dos, él fue el que mandó a matar. Espérate, ¿en qué época era Yeshua? De una parte te dicen en la época del rey Yanai, descendiente de los Hashmonaí. Otra vez te dicen la época del rey Herodes. Ahora viene la bomba. Hay una confusión aquí enorme en la ubicación y la historia judía sobre Yeshua. No hablo de la confusión mundial. Espérense un minuto. Si tú me preguntas a mí como judío, ¿en qué época vivió Yeshua? Una ensalada rusa aparece en nuestros escritos. Uno te los ponen como alumno de Yoshua ben Perachia, el otro te lo ponen al final, el otro te pone el rey de Anai, el otro te lo pone el rey Herodes. ¿Qué está pasando aquí? Uno dice que nosotros le matamos, otro dice que nosotros no le matamos. ¿Cómo se resuelve esta ensalada rusa? Dice el Marsha, y esta es la bomba del clase. Dice el Marsha, el error de los errores es cuando lees la palabra en hebreo Yeshu. Yud, Shin, Vav, Yeshu. A raíz del nombre que nosotros pusimos, Yeshu, el mundo puso Jesús como que el equivalente a Yeshu. Pero ¿quién es Yeshu? ¿Qué es Yeshu? Dice el Marsha. En la historia judía, especialmente al final del segundo templo, con tantos problemas, hubieron mucho, como les dije, Mesías falso que se lanzaban y programaban y decían, yo soy. ¿Cómo se llamaban toda esa gente? ¿Cómo se llamaban todos esos Mesías de esa historia, de esas épocas? Aprendan una regla. En el judaísmo, el nombre de la persona es sagrado y cada vez que yo mencione tu nombre, según la Kabbalah, te doy energía y te doy fuerza. ¿Por qué no se puede llamar a la gente con sobrenombres? Porque el sobrenombre debilita. Cuando tú estás durmiendo y digamos que te llamas Moshe, Mitch,
Y yo te digo, Eliau, no te despiertas. Isaac, no te despiertas. Moshe, te despiertas. ¿Qué pasó? Cada vez que yo menciono tu nombre, inyecto energía a tu persona. Dicen, no soy testigo, dicen que Ben Gurión tanto odiaba a Begin, Menachem Begin, que en la Knesset cuando hablaba Ben Gurión y que quería referirse a Begin, decía, y el que está sentado al lado de fulano, no decía ni siquiera su nombre, para que Begin, su rival, no tenga fuerza. Es decir, Jajamim no mencionaban el nombre de la gente que no les gustaba, la gente negativa o la gente que estaban en contra. Como dice el pasuk, Beshem Reshaim Irkav. El nombre de los gente incorrecta, no los menciones. Zecher Tzadik Libraja. Menciona a los tzadikim siempre. Jala su energía. Toda la gente, escuchen bien, en los últimos años del segundo templo, que se proclamaron Mashiach y se lanzaron para abrir nuevas sectas y nuevas ideas dentro del judaísmo, Jajamí no mencionaba su nombre. ¿Qué decían? Decían un versículo, el cual dice que se borre su nombre, que es lo contrario a dar energía. El versículo dice, o la frase dice, Imach Shemo Vezichro, que se borre su nombre. La inicial es de Imach Shemo Vezichro, es Yeshu. Yeshu significa Imach Shemo Vezichro, que se borre su nombre. ¿De quién? Del Mashiach falso, dice el Marsha. Fueron muchos con el mismo nombre. El Mashiach de la época de la Perahia, el Mashiach de la época del rey Yanai, el Mashiach de la época de Herodes, el Mashiach del año tal. A todos le llamaron Yeshu. Y ahorita regreso a los 10 minutos hablados. Nosotros matamos a Yeshu. ¿A cuál Yeshu? Al Yeshu de la época de Rabbi Yoshua ben Perachia, 162 años antes. Y nosotros no matamos al Yeshu del año tal y tal. Y el Yeshu de tal y tal hacía milagros. ¿Qué hicieron los Goín? 300 años después, cuando fueron a establecer y a crear la historia de Yeshu, que ellos quisieron creer en él, porque ya no podían creer en idolatrías, porque ya era tonto creer en estatuas y querían una religión lógica. Y la única religión lógica era el judío, que habla de Bereshit y habla de un creador de Dios y habla de 6 días de creación y habla de historia y habla de salida de Egipto y habla de Torah entregada en Arsinai. Se emocionaron de esa religión judía. Pero nosotros los judíos no queríamos que los goyim sean judíos. Nosotros los judíos no queríamos salir a una cruzada y estar convirtiendo a todos los demás en judíos. No. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron a un judío, le adoptaron, dijeron, ese fue el que Dios mandó al mundo. Y como los judíos le rechazaron, nosotros le adoptamos. Por lo tanto, toda la profecía judía pasa a nosotros. Nosotros somos los que sí le aceptamos. ¿A quién aceptaste? A Yeshu. Fueron a nuestros manuscritos a buscar qué está escrito sobre Yeshu. ¿Y qué leyeron? Historias de diferentes personas, de diferentes épocas, todas con el mismo nombre, creyendo que es un nombre de una persona. Y no entendieron que fue un calificativo. Imach, Shemo, Vezichro. Y por lo tanto hicieron una ensalada rusa de todo lo que leyeron. Por no entender que no hablaba de una persona, hablaba de muchas personas. Y juntaron la historia de uno con la historia del otro. Y Mel Gibson, cuando hizo la película de La Pasión de Cristo, él mismo, con todos sus, se enredaron. Donde una parte está escrito que nosotros le matamos, y otra parte está escrito que los romanos le mataron. ¿Cómo se arreglan las dos versiones? Pues los judíos le dijeron a los romanos que les maten. Y de ahí nacieron todas las fantasías del mundo que dijeron que nosotros le matamos a su Mesías cuando nosotros matamos a otra persona. Y por ese error
nos fueron matando durante la historia, haciéndonos inquisiciones y pogromes, masacres y matanzas por error histórico. Como dije al principio, no se vale. Cree en lo que quieras, no me molesta en que tú crees. Adopta al quien quieras. Y si es judío, pues está bien, mejor, que me importa quién es tu Dios. Pero no me mates por tu mala interpretación histórica. Así es. Eli, Perdón, sí, diga. dime di lo que quieras. No, que a partir de ahí, cuando el problema fue cuando después de que ya no vivía Yeshu, estamos hablando ya del segundo, ¿no? Del Yeshu del cristianismo, de la época de Herodes, de la época del rey Horus. Bueno, el problema es que empezaron, algunos eran alim, digamos, eran muy como mafiosos, como fuertes, y empezaron a mismos dentro de la comunidad judía. Y ellos empezaban a convencer. Entonces uno estaba sentado en un Betacneset y venía alguien al lado y le decía, mira, vamos a hacer una nueva secta contra los jajamín. Una cosa es cuando uno está sentado y sabe que el al lado es un gentil, un goy. Bueno, sabe hasta dónde poner límites, pero cuando uno mismo es yehudí y empieza a convencerlo, ahí es el problema. Entonces necesitaban saber cómo separarlo. Bueno, si quieren seguir, nosotros, como dijo usted, acá, cada uno puede seguir su religión, no por eso voy a matar al otro. Pero el problema es que mataban a los judíos. Entonces, había que hacer algo, había que separarlos completamente para que, bueno, quieren seguir otra religión, que sigan, pero que no nos perjudiquen a nosotros. Y no sabían cómo hacerlo. Entonces, hay cuenta que un Rosh Sanedrín, Rabbi Shimon Sefer, Rabbi Shimon Kipa, él y dice Tasmó, y había otro más también, Shaul Atarsis. Entonces, él y dice Tasmó, se santificó, se sacrificó a sí mismo y dijo: yo voy a separarlos. Tenía que hacerse como ellos. Y ahí fue cuando él mismo empezó a convencerlos, y según que había tenido visiones y sueños de Yeshua, y les dijo que toda la idea era que no dañen más a los judíos y yo les voy a hacer algo nuevo. Bueno, no le creían al principio, empezó a hacer cosas impresionantes. Todos los jajamim lo sabían hacer, revivir de repente, curar a alguien que se enfermó, lo mismo Yeshua también sabía hacer, sabía caminar por las aguas del Yardén, o sabía convertir el agua en vino. Entonces, él mismo le empezó a hacer, ahí le empezó a... Te voy a interrumpir porque dijiste algo muy importante. Dice el Maimónides, no porque alguien haga cosas sobrenaturales es Mashiach. Cuidadito con esa, porque ahorita estamos entrando ya en el punto de la pregunta que era uno de los 3 propósitos de esta clase. Llegará el Mashiach el día de mañana. ¿Cómo puedo saber si es o no es? Una de las cosas que no debes de medir en base a ellas es milagros. No porque lleguen a ser milagros, son enviados de Dios. Una vez, no sé si ustedes se acuerdan porque ya bajó de las noticias, había hace 10 años un Chris Angel, un mago de los más increíbles del mundo. En una de las conferencias que di en Sabinos llegó uno joven y me dijo, si Chris Angel me dice que es el Mashiach, yo soy su súbdito. Dije, mira, no sé si necesitas súbditos o burros, porque el Mashiach va a venir sobre un burro. Si quieres ser el burro de Chris Angel, con mucho gusto, pero déjame explicarte algo. No porque las personas hagan cosas sobrehumanas, son Mashiach. David Copperfield mañana va a decir que es el Mashiach, que te vas a poner de rodillas. Dice el Maimónides, Mashiach no se mide con milagros. Así que el judaísmo no está peleado con el hecho que cuenten que Yeshua hacía milagros. Todos los tanaitas hacían milagros. Bueno, por eso son Mashiach. Nes, yo también hago Nes. Eli, ¿sabías que yo hago Nes? No. Cada mañana hago un Nes café. Okay. Entonces, no porque uno haga Nisim, es Mashiach. Párenle con eso. No caigan en eso. Y no porque una persona te diga qué pasó en tu historial de vida sin que le cuentes o qué te va a pasar mañana, es cabalista. No caigan en esas cosas. Mashiach no se mide con milagros, se mide con hechos.
Y el hecho del Mashiach es traer paz al mundo. Y lo único que trajo es muertes y masacres, inquisiciones y pogromes, y eso no es Mashiach. Mashiach es bienestar al mundo, a todo el mundo. El Mashiach que nosotros estamos esperando es un Mashiach que traerá paz al mundo. Dejai que Zevin Keves, que vivirá la oveja con la ternera, es decir, paz a todo el mundo, no muertes y masacres. No matar en nombre de Dios a nadie, a nadie. Este Shimon Kifa, Eli, yo hablo de Shimon, tú hablas del otro, ¿te parece? Sí. Este Shimon Kifa, una historia muy interesante. Dijo Eli que Jajamín vieron un problema muy grande. Los primeros jesuitas eran judíos, pocos, pero judíos. Y empezaron a tomar fuerza dentro del pueblo judío. Y había que separarlos del judaísmo. No matarles, no eliminarles, separarles. ¿Quieres creer? Cree, pero fuera de mi campamento. Para separarles, fueron Jajamim con uno de los rabinos más grandes de la generación, que se llamaban Shimon Kifa. Y le dijeron, pásate al bando jesuita. Y aunque eres rabino ortodoxo, creyente en Dios, vete al otro lado en tal que les separes de nuestra religión. Este Shimon Kifa, cuando fue con los jesuitas, ellos le agarraron con los brazos abiertos. El rabino de la comunidad judía, el rabino ortodoxo pasó a nuestro bando. Estando dentro del bando, tomando la cabecera y la delantera, les dijo, Yeshu se me apareció y ahora ya no más Shabbat, domingo, ya no más Pesach, pavo, ya no más Hanukkah, arbolito, ya no, es decir, una forma de exagerar, pero la idea es, ya no más esto, lo otro, y los separó del judaísmo porque estaban dentro. Agárrense bien y si no estás sentado, siéntate. Este Shimon Kifa, cuando terminó su labor y les separó a todos los jesuitas del judaísmo, ya estaba en un problema. Regresar al judaísmo no podía, porque se supiera lo que hizo. Ser parte de ellos no quería, porque no es verdad. Se aisló. Y de él aprendieron muchos monjes a aislarse. Y se aisló porque ya no podía seguir o regresar. Ese Shimon Kifa es San Pedro, donde todos los católicos le admiran, es el primer papa y era un gran rabino. Cuentan nuestros sabios que antes de fallecer, como un secreto judío todo esto, antes de fallecer, Shimon Kifa mandó una carta a los Jajamim y les dijo, hice lo que me ordenaron. Por favor, quiero estar registrado dentro del judaísmo, porque fui vuestro soldado. Escribió 2 piyutim. ¿Dónde están las hojas que preparé para hoy? Se me escaparon. Uno es un piyut de Kippur poco conocido. El segundo es del Nishmat Kol Chai, que todos leemos todos los Shabbatot. El Nishmat Kol Chai lo escribió San Pedro. El Nishmat Kol Chai lo escribió Rabbi Shimon Kifa. Y les mandó a los Jajamim y los dijo, métenme al rezo de Shabbat, métenme al rezo de Kippur. El de Kippur no le conozco, el de Shabbat todos le conocemos. Es la labor de Shimon Kifa, el conocido en el mundo como San Pedro. Hoy en día, resucitarán los muertos
y resucitará Moshe Rabenu y resucitará Yeshu. Vendrá Moshe Rabenu y nos dirá, ¿dónde están mis seguidores? Le vamos a meter al Zoom. ¿Hay espacio? Sí, 998. Creo que Moshe Rabenu puede entrar. Está bien, hay espacio. Y dirá Moshe Rabenu a todos nosotros, ¿son mis seguidores? Sí, Moshe, claro que sí. Oye, yo, dirá Moshe, yo ponía tefilín. ¿Ustedes también? Claro. Moshe, dijiste tefilín, ponemos tefilín. Yo dije mezuzá. Oye, ¿la mezuzá la escriben a mano como yo? ¿O la imprimen en Office Max? No, Moshe, como tú, con pluma. Oye, yo cuidaba Shabbat. Pues nosotros también, Moshe, ¿qué? Y Gara Yeshu. ¿Dónde están mis seguidores? Le mandas ahí enfrente. Hola, soy Yeshu. Hola, bienvenido. Oye, yo judío religioso, porque es lo que era. Yo cuidaba Shabbat, ustedes, no, domingo. ¿Cómo? Yo en el Knis iba a rezar y había un Sefer Torah enfrente. Ah, no, nosotros tenemos a ti enfrente. O sea, ¿dónde está lo que yo hacía? Tú dices que yo morí, me mataron en la última cena. La última cena era Pesaj. Es decir, que yo comí matzá o maror. Más maror que matzá, pero yo comí eso en esa noche. Ustedes, no, pavo. ¿Qué tiene que ver lo que yo hacía, lo que yo vivía, lo que yo dije con lo que tú haces? ¿No, Eli? Justamente en los evangelios hay uno se llama Marcos y él dice que Jesús cumplió las 613 misbot y él pregonaba que la persona que deje de cumplir un solo precepto se llama Meshumat, se llama una persona renegada, que él mismo decía que y no se puede dejar de cumplir un solo precepto. Si hoy nacería Jesús de nuevo y vería lo que es, yo creo que se volvería a morir inmediatamente. Lo que él nunca dejó de cumplir un solo precepto de la Torah. Y él mismo decía, y eso lo pueden ver, está en el mismo Evangelio Marcos, que él decía que todo había que cumplir. El problema fue que mucho después vino otro. Pero antes nada más quería decir una cosa, que justamente lo dijimos en la clase pasada, algo muy importante, que en una de las cosas del Shulchan Aruch, en el Shulchan Aruch, en las Alajot, en el Simán, en el Orah Haim 580, Taf, Kof, Fe. Ahí dice, ahí escribe todos los días de Elo y Amin, estos son los días de Baen Zarot que ocurrieron sufrimientos, la boteno, así de Raúl y Tanot, y es digno, es propicio ser Tanit. Hay uno que dice, el 9 de Tebet, ahí dice, Lo Katbu Jajamim. Los Jajamim no escribieron el motivo. La semana pasada dijimos un motivo, hay otro motivo que vamos a decir que lo traen a Gaot, Rabbi Baruch Frenkel, en el libro Baruch Tam, y ahí dice, Matzati Katuv, encontré que está escrito que el día T de Tebet, Niftar Shimon Akalfus. Falleció Shimon Kipa, que fue el 9 de Tebet, y como él era un tzaddik tan grande, que fue el que dividió a esta nueva secta para que no influyan dentro del judaísmo, entonces se hacía el ayuno el 9 de Tebet por Shimon Kipa, por San Pedro. Que verdad, San Pedro, él se había, después de que se separó a toda la nueva secta, él les pidió que él no quería comer carne, no quería comer nada, él porque estaba de luto, supuestamente por Yeshua. Entonces se apartó en una torre, después en Roma, y cuando después muere, dice que lo mataron, que lo ahorcaron de cabeza para abajo, pero bueno, y incluso lo enterraron ahí en San Pedro, pues se llama la Plaza San Pedro en el Vaticano, y ahí está enterrado, pero él era un tzaddik, él justamente la idea que fue de sacrificarse y santificarse para separar y que no haya ese problema entre las dos. Podemos discutir si era una obra correcta, incorrecta, esto no es el tema de hoy. El tema nada más es ver cómo se desarrolló todo eso, cómo se les separó dándoles otras leyes no judías para que no se parezcan al judaísmo. Sí. Y todo eso, con todo lo que dijimos hasta ahora, ya hay que empezar a cerrar la idea, es para que entiendas una simple verajá que dices cuando subes al Sefer Torah.
Asher bacharbanu mikol amim venatan lanu Torat emet. ¿Sabes el privilegio que tienes de tener la Torat emet? De pertenecer a una cosa sólida, valiosa, a una creación por Dios, a una historia judía, a un Abraham, Isaac y Jacob, a un Moshe Rabbeinu que te entrega la Torá, a una historia irrefutable. Y cada vez que la arqueología avanza, más pruebas se encuentran a tu verdad, a tu historia. La clase de la vez pasada te demostró cómo tu Torá, .tv, cómo tu Torá maravillosa que es del Tanaj, está lleno de secretos y profecías. No tenemos nada en contra de nadie. Que todos crean en lo que quieran. Se les respeta. Pero yo como judío, una vez en mi vida, que es de esta clase, que no se va a repetir, pero una vez en mi vida, quiero saber qué pasó. Y hoy, todos ustedes, 1000 Zooms, no sé cuánta gente hay detrás de cada Zoom, por lo menos pueden estar sabiendo y conociendo que esta noche no es nada para un yudí. Esta noche es una noche como todas que tienes que sentarte a estudiar Torah. Es una noche que tienes que lamentar que mataron a tus hermanos por toda esta historia inventada y pagana, mezclada y juntada para crear una idea con todo respeto que la sigan. Pero no me mates. Respétame, yo te respeto. Eli, una pregunta. Sí. Y todo esto, ¿el Vaticano lo sabe? ¿El Papa lo sabe? ¿Hubieron papas que supieron de todo esto como nosotros hoy en día lo estamos desglosando? De hecho, sí lo sabe, sí se sabe. Lo que pasa es que esto nació mucho después. Empezaron 65 años después con un alumno de Rabban Gamliel Asheni que se llamaba Shaul. Shaul Atarsis, venía de Tarso. Luego se lo conoció como Saúl de Tarso. Y luego lo conoció como, se cambió el nombre, se puso Pablo. Más adelante ya le pusieron San Pablo. Él supuestamente también había como primera intención, y dice Tasmo, fue como que él se santificó a sí mismo, pero después él se dejó llevar. Y al final, como le daban tanto honor, él mismo empezó y comenzó a decir que tuvo revelaciones de Yeshua, que se le dijo que había que hacer tal cosa. La gente lo empezó a seguir, empezó a viajar por muchos lugares y ahí empezó lo que se llama prácticamente el cristianismo. No empezó con Yeshua, empezó con San Pablo, que era alumno de Rabban Gamliel, que era Shaul Atarsis, Rabbi Shaul, que luego lo conocían como Pablo o como San Pablo. Y ahí empezó todo esto. Y se sabe, es muy común, se sabe que todo el cristianismo fue difundido por Saúl de Tarso, no por Yeshua, sino por Saúl de Tarso. Y ahí empezó. Es Rabbi Yohanan, que la Gemara habla de él, que era con era otro, se llama Saúl, que fue después de Rabbi Yohanan. Esta clase yo la di hace, yo qué sé, 10 años en Cuernavaca, y tú me contaste una historia de un papa que aparece en el Tosfot, en el Masejet Avodah Zarah. Cuéntanos eso, por favor. Es un papa ya después, en el año 1085, fue un papa muy joven que subió, se llamaba Víctor III, y él después, mediante toda una historia muy impresionante, era sobrino de Rashid, era primo de Rashid, hijo de Rabbi Shimon Agadol, era uno de los jajamí más grandes de Maguncia. Rabbi Shimon Agadol fue alumno de Rabbenu Gershom. Y él, de muy chico lo secuestraron, de 4 años se lo llevaron, y al final después fue creciendo, muy inteligente, hasta que llegó a ser el secretario del Papa. Cuando muere el Papa, entonces él sube como Papa, pero con el nombre de Víctor III, hasta que después él quiso averiguar un poco más de su niñez, y había una sola persona, que era el que lo habían secuestrado, lo trajo, le pagó, le dio mucho dinero, incluso lo puso en un alto cargo, hasta que al final le reveló quién era. Cuando se manda a traer al padre de él, que era Rabbi Shimon Agadol, viene de Maguncia, mediante una... Es decir, el papá perdió a un hijo. Exacto. Y supo que su hijo que le raptaron se convirtió en el papa. Fue a verlo al Vaticano, fue a verlo a Italia, y él mismo después, cuando se le reveló, el padre le dijo a Rabbi Shimon Agadol, dijo, ¿por qué te vas a quedar acá? Vuelve con nosotros. Y él le dijo, mira, papá, yo está bien, soy judío, ahora me enteré, pero estando aquí yo puedo hacer mucho más por los judíos
que yéndome a Maguncia. Le dijo, mira, no podemos nosotros sacrificar una sola persona yudí, ¿sí? Para que peque uno, para que no pequen los demás. Bueno, se convenció y al final, en el año 1086, desapareció. Yo pongo en Wikipedia el nombre de este papa. ¿Cómo se llama? ¿Qué año? En el año Víctor III en el año 1085. Yo pongo en Wikipedia Víctor III. ¿Cuál es su historia? La historia es que estuvo solamente un año y murió. Ahí dicen que fue enterrado, pero él no desapareció. No murió. Escapó para volver al judaísmo y estar con su papá. Se convirtió en uno de los Baalei Tosafot. Y él es uno de los Baalei Tosafot de la Gemara. De los que explican los comentaristas de la Gemara. Él se llamaba el Hanan, incluso después hay toda una historia muy impresionante, y él se vuelve y se convierte en uno de los Baalei Tosafot que figura incluso en varios lugares, pero está también en la Masejet, en el tratado de Avodah Zará, en el primer Daf Bet, abajo, y ahí hablan justamente de las monedas de la iglesia. A ver, todo lo que me está escuchando, todo lo que estudian Gemara, saben que la Gemara tiene dos comentarios principales, que es Rashi y Tosfot. Rashi era el primo de él. Entonces, el Masejet Avodah Zará, en la primera página, en el Tosfot, abajo, aparece el nombre de Rabbi el Hanan, que opina sobre monedas de idolatría, un tema ahí, no importa el tema, y ese Rabbi Hanan que aparece en Tosfot, en Masejet Avodah Zará, es el ex papa. Exactamente, y él mismo dice por cuánto que esas monedas no se usan realmente para idolatría, sino se usan para beneficio propio a veces de la iglesia. Entonces se puede usar porque él verdaderamente... El tema ya ahí hablado. Exactamente. Es importante saber que hay un Tosfot que era un papa. Exactamente. Ha sido el papa Víctor III, era el Hanan, el hijo de Rabbi Shimon Agadol, Vamos a ir cerrando alumno la idea, de Rabbeinu Gershon. Y quiero que sepan todos que este tema es muy, muy, muy extenso y procuramos decir las cosas muy históricas, muy comprobadas, muy internéticas, Wikipedias, que cada uno que escuchó hoy la clase puede investigar, que no son inventos judíos, sino son una realidad histórica. Quiero conectar la clase de hoy con la clase de la semana pasada, en la cual dijimos que en la Torá, con la visión divina, porque la Torá no es humana, es divina, Dios escondió en la Torá mensajes de forma codificada para todas las generaciones, especialmente las de nosotros. No se olviden de que todos los jueves tenemos una clase a esta hora y siempre hablamos de la parashá. Entonces yo me sentí muy mal que hoy no vamos a hablar de la parashá. Por lo tanto, sí vamos a hablar de la parashá. Pero les quiero contar una historia chiquita. Hace muchos años, que sé, 18 años, 17 años, viajé de Venezuela a Israel. Visitar a mi familia. De costumbre siempre, cuando vuelo, me llevo conmigo un librito para leer en el vuelo, pasar el tiempo. Y llegó a mis manos no era ni siquiera un libro, era Joveret, un folleto. Libreta, vamos a decir, sí. Una libreta. Yo leyendo la libreta en el avión, topé con una frase, un conocimiento muy increíble. Aterricé en Israel y en mi viaje fui a conocer una organización que se llama Yad Leachim. Yad Leachim se encarga de una cosa. No sé si ustedes saben, hay un grupo de judíos, en ese entonces eran 11,000 judíos, que son judíos jesuitas, judíos israelíes que creen en Yeshua. Todo un historial de 7 curas que llegaron a Israel, convencieron a unos Yehudim, los Yehudim a los Yehudim, etc. Y Yad Leachim se encarga de cuidar a los judíos que no caigan en asimilarse mentalmente y religiosamente. Entonces yo fui a conocer esa organización
Y el jefe, el encargado, el rabino encargado, me dice, ya no sé qué hacer, no sabes cómo marean a los judíos. Iban de casa en casa regalando un libro que se llamaba Hashalom. Tú en una época en Israel de tantas guerras y batallas, cuando ves un libro que dice Hashalom, pues te enamoras del libro, del título, la paz, algo que todos queremos, la paz. Y el libro habla bonito, 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 y en medio del libro, de repente, ¡boom! Yeshu, cristianismo, y salte del tu judaísmo y vete para allá. Entonces él me dice, ¿qué guerra continua tenemos con ellos? Le dije, oye, ¿y en qué se basan para convencer a los judíos que Yeshu era el Mesías que Dios mandó? Y él me dice un versículo en la Torá. En la parashá que vamos a leer este Shabbat. Miren las coincidencias. ¿Cuál es el versículo? Dice así el versículo. Lo yasur shevet miuda. Alan, ¿me lo pones? Lo yasur shevet miuda. Umhokek mi ben raglav. Ad ki yavo Shilo. Velo ikeat amim. Me dijo él, ellos van de casa en casa y les dice, el mismo Jacob vino, la misma Torah, en la parashá de Vayechi este Shabbat, profetizó que Yeshu llegará al mundo. Alan, déjame el versículo. Lo Yasur, y dice así, no se moverá el reinado, la dirección de la tribu de Yehudá. Siempre la tribu de Yehudá será los que manden en Am Israel. Umhokek mi ben Raglav. Y de los descendientes de Judá siempre saldrán los legisladores de la ley. Ad, el último de ellos, de la tribu de Yehudá, hasta que venga Shilo. Hasta que llegue Shilo. Shilo, ellos dicen, se refiere al Mashiach, ¿ok? Y este Shilo, aquí está escrito Shilo con E y Shilo sin Vav, esto está en paréntesis, no importa. Velo ikeat amim. Y a este Shilo le seguirán todas las naciones. Vienen estos y dicen a los judíos, ¿ves? Jacob vino profetizó que llegará en un momento Shilo, que se refiere a Yeshu, y a él le seguirán todas las naciones. Ahí está la profecía de Yeshu. Así, Alan, ¿me regresas? Para que vean mi corbata, por favor. Y entonces, dice él, esa es la profecía. Le dije, mire rabino, mire señor, mire encargado, mire director. Me pasó algo curioso. En el vuelo leí un folleto. Y en el folleto, imagínate que decía, el Señor se cayó de la silla. El folleto que yo leí decía así, los católicos convencen a los judíos con el versículo que apenas me les mencioné y no saben que Dios Todopoderoso, desde hace 3.500 años que escribió la Torá, nos escondió un secreto. En ese versículo. Alan, ponme el versículo. Lean las iniciales del versículo anteriormente mencionado. Lo yasur shevet mi Yehuda umhokek mi ben raglav. Iniciales. Lo, yesh, mu, ra, que yeshu. No hay peor defecto que yeshu. Lo, yesh, mum, ra, que yeshu. Es que aquí la shin, ok, ya no se editó esto, pero la Torah está escrito nada más con una shin. ¿Qué quiere decir eso? En el mismo versículo donde todos ellos se basan, ahí Dios escondió y nos dijo, no hay peor de creer en Yeshua. ¿Cómo puede ser eso? Díganme. ¿Cómo? ¿Cómo a Kadosh Baruj Hu, si la Torah no sería verdad? ¿Cómo se escribe algo así? Conclusión. Eli, da tu conclusión, yo doy mi conclusión y cerramos esta clase. Rápida, cuando Dios entregó la Torá en Ar Sinai, y eso es reconocido por todas las creencias,
Hay quien dice 3 millones de personas, hay quien dice 4, hay quien dice 12 millones de Yehudim que estaban ahí de la salida de Egipto. Y Dios en ese momento se les reveló con el pueblo judío y les dijo las primeras dos mandamientos, todos los recibieron. Después, mucho más adelante, cuando vino Saúl a Tarsis, que él empezó a decir que no, que reveló que hay una nueva Torá, y ya viene el Nuevo Testamento, y ya después empezó a cambiar todo, ya no hay que cumplir el Shabbat. La pregunta es, si Dios reveló a un pueblo tan grande de 3 millones de personas, ¿cómo ahora de repente, y si quiere cambiar algo, cómo va en un sueño, le va a decir a una persona para que vaya y le diga? Mínimo tiene que juntar a 3 millones de personas y decirle que ya esto no va, vamos al Antiguo Testamento, no, un Nuevo Testamento, lo mismo después pasó con el islamismo. O sea, es algo ilógico que toda una religión pueda partir solamente, la base es una sola persona, que fue San Pablo, Saúl de Tarsis, y de ahí sale todo el cristianismo, mientras nosotros tenemos toda una historia que viene de Boreola. Por lo tanto, hay una diferencia. La religión, nosotros somos una religión de creencia, nosotros somos una religión también de acción, mientras los demás pueblos son solamente una religión de creencia. Nosotros somos una religión de acción. Ellos creen que Dios se convirtió en un hombre. Nosotros creemos que el hombre debe esforzarse cada día más por hacerse más parecido a Dios. Ma'el Rahum, Afatar Rahum. Ma'el Hanum, así como él es piadoso, tú también. Ma'el Hanum, Afatar Hanum. Nosotros creemos que el hombre debe esforzarse cada día más por hacerse más parecido a Dios. No que Dios se convirtió en un hombre, sino que nosotros tenemos que hacer para asemejarnos a Boreolam. Y esa es la diferencia de haber recibido una Torá. Tanta gente, si vamos a cambiar, por lo menos se tiene que presentar Dios a 3 millones de personas y decirle, esto se cambia. No a una persona en sueños para decirle, vamos a cambiar todo. Exactamente. Eli, gracias, eres un rey, me fascina tus conocimientos, recomiendo a todos, escuchar sin parar las clases de mi querido Eli Zuli, está en Tutora TV todas sus clases, o muchas de ellas, y tus conocimientos ilustran mucho, y como dije al principio de la clase, el deber de un judío es saber. Después que sabes, haz lo que quieras, pero no puedes tomar decisiones sin saber. Y para cerrar esta clase de mi parte, les quiero decir ¿Y qué creen? ¿Saben con qué voy a terminar? Voy a terminar hablando bien del cristianismo. Quito el sombrero ante todo el cristianismo. Les voy a explicar por qué. Porque de una parte, radicaron y quitaron toda la idolatría del mundo. Antes de ellos, había muchas estatuas, muchas idolatrías. Ellos por lo menos enseñaron al mundo que hay un Dios. Enseñaron al mundo que la Torá de los judíos, el Viejo Testamento, es verdad. Que hubo un creador, que hubo 6 días de creación, que hubo un Matan Torá, que hubo un Moshe Rabbenu. Ellos lo reconocen. En eso se basa todo el cristianismo, en el Viejo Testamento. El Islam también comienza reconociéndonos, reconociendo la historia judía. Porque al ver que era la única religión lógica, con fundamentos inquebrantables, la tomaron y sobre ella construyeron lo suyo. ¿Y saben qué? Repito por tercera vez, no me molesta que construyas sobre mí tu religión. No me molesta que agarres a un judío y le conviertas en tu Dios. Nada más no me mates por eso. No me persigas por eso. Yo no le hice nada a tu Dios. Yo tengo a mi Dios y lo único que quiero es sentarme en mi templo y vivir mi vida judía y estudiar mi Torah sagrada. Haz lo que quieras con tu religión y que te vaya bien con todo lo que tú crees. Y deséame lo mismo y seremos un mundo sano y maravilloso. Y por último,
lo que dijimos al principio de la clase. Llegará el Mashiach y nos dirá, yo soy. ¿Cómo sabrás si es o no es? Tantos Mashiachs falsos en la historia, desde la época pre-Moshe Rabenu. El primer Mashiach falso fue de la tribu de Efraín, 30 años antes de Moshe Rabenu. Y desde entonces hasta la fecha, muchos judíos se proclamaron Mashiach y fueron falsos. Llegará el Mashiach y nos dirá, yo soy. ¿Cómo sabrás si sí o no? Una sola respuesta. Porque hay un factor común en todos los Mashiach de este libro. Todos estos tienen un solo factor común. Fueron con los pobres, con los enfermos y con los débiles que no tenían nada que perder. Moshe Rabenu, que fue el Mashiach de nosotros, Dios le dijo, vas con los rabinos, vas con los líderes judíos de la época. El que miente va a los débiles para convencerles. El que es verdadero va con los grandes líderes. Si llega alguien y te dice a ti o a mí, yo soy Mashiach, tú nada más le dices, my name is Amram, mucho gusto. ¿Tú qué quieres? Bésame la mano. Si quieres te la beso, pero primero vete a Rav Kanievski, vete a Rav Yitzhak Yosef, vete a los jajamín de la generación. Cuando ellos te den un sello de Oyú, ven conmigo. Hasta entonces, a volar. Que nadie se aproveche de nuestra falta de cultura, inocencia, desgracia. ¿Quieres ser Mashiach? Vete con los que me tienen que decir a mí lo que tengo que hacer contigo. Es un Mashiach verdadero. Prepárense porque nos va a tocar. Y cuando nos toque y llegará la orden de arriba de los grandes líderes, ahí emociónense, lloren de alegría, porque seremos la generación que lo va a vivir. Hasta entonces, que a todo el mundo le vaya bien. Amamos y respetamos a todas las demás religiones, a todas las demás ideas. Mientras nos respeten también a nosotros, respetamos a todos. Y que cada uno busque su verdad. Y cada uno comparta su verdad con su gente. Esta clase no es para el Goy. Es a la gente nada más para el Yehudi. Para que tú sepas cuál fue la historia y cuáles fueron las realidades de todo lo que ocurrió. Y después de toda esta información, que de nuevo agradezco a mi querido Eli, eres mi rey. Que Dios te guarde estos conocimientos, sigue investigando todo lo que investigas, vete resumiendo todo lo que resumes y que todos ojalá estudien contigo toda la historia. Uno de mis deseos, Eli, que no se me cumplió hasta ahora, es viajar contigo a España y a Portugal y a Europa y a Polonia, que nunca se nos dio. Una vez viajas tú, una vez voy yo. Hace falta un viaje entre los dos, que terminando pandemia, Eli, nos vamos. Yo quiero, a la gente ya está. Se les quiere a todos, buenas noches a todos, salud, vida larga y que tengan todos todo lo bueno en la vida. No se olviden de las uvas, cuídense mucho, se les quiere mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Jam. Hasta luego. Gracias. Alan, gracias a ti por todo. Gracias, Rab, gracias, Eli. En el chat hay 3 links. Los grupos de WhatsApp para que se unan, reciban las conferencias. Está el link del curso de Comparte tu Luz.